En el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, tenemos el relato del día de hoy, lo que sucedió el día viernes, desde temprano hasta ya tarde. Podemos llamar esta predicación las últimas horas de Jesús, o también podemos llamarla en medio de un ridículo juicio, porque la realidad es que no había ni hubo causa judicial para enjuiciarlo, no lo había. Entonces, pues necesito tomar 5 minutos, 6 minutos en leer el pasaje completo, ¿verdad? Para que podamos ver lo que, pues, creo que el Espíritu Santo quiere que veamos. Dice, vamos a comenzar, dice: tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes, de los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarles a un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenado por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con él? Dice: ¿qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron ahí a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. «Salve, rey de los judíos», lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver a quién le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha, otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían: baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de esa cruz Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos.
también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que el significado es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre y le puso en una caña y se lo ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado, ya a las 6 más o menos de la tarde. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Aquí tenemos el juicio de Jesús, ¿verdad? Y hay muchos actores en todo este relato. Y de una u otra forma, cada uno de nosotros en algún momento ha sido o puede ser como alguno de los actores que están en este juicio. La realidad es que este juicio sabemos el desenlace de lo que pasó y gloria a Dios por todo lo que sucedió, pero la realidad es que una y otra vez se sube otra vez a Jesús a ser juzgado. Una y otra vez. Porque lo vemos alrededor y a lo largo de toda la historia. Una y otra vez sale alguien a hacer las mismas cosas que sucedieron en este juicio. Y si no para Jesús, para sus seguidores, para su iglesia. Entonces el día de hoy lo que quiero que hagamos es ver los actores y lo que hicieron cada uno de los actores que estaban en este relato, y nosotros podamos decir: híjole, tengo un poquito de esto, híjole, gracias Dios porque ya me quité esto otro, híjole Dios, qué bueno que ya estoy avanzando en aquello, híjole, a veces participo en esto otro, ¿no? Entonces que el Espíritu Santo pues nos hable acá a cada uno de nosotros. Tenemos varios actores aquí: los religiosos, tenemos a los maestros de la ley, a los religiosos que estaban ahí, tenemos a Pilato, los soldados, a Simón de Cirene, la naturaleza y el entorno, al centurión, a los seguidores, a José de Arimatea y a Jesús. Tenemos a Cristo. Entonces vamos a ver a estos actores de una manera, espero concreta, para que podamos abarcar lo que necesitamos abarcar. Los religiosos atan a Jesús, lo atan. Y al día de hoy la religión ata a Jesús. Al día de hoy la religión se encarga de atar lo que Jesús puede hacer. Y lo atan con sus ritos, con sus formas, con sus maneras, y que Jesús de repente se desvanezca, ¿verdad? Se alía con el mundo. Vemos a la religión aliándose con el mundo, con los gobernantes de este mundo, aliándose para ir en contra de Cristo y sus seguidores.
se alían con ellos, incitan a hacer lo que saben que no es bíblico, pero complace a la naturaleza humana. Eso hace la religión. Incitan, ¿sí? Incitan a las personas a hacer lo que saben que no es parte de la palabra de Dios, que no es parte del proyecto de Dios, del plan de Dios eterno. Lo saben, pero incitan a la gente a que lo practiquen, ¿sí? Y que se aparten lo más que puedan de Dios mismo. Y lo hacen de manera muy concienzuda, y lo vemos el día de hoy en los medios de comunicación, incitando a la gente a hacer lo que saben que no agrada a Dios, pero que creen ellos que sí. Mira, por acá. ¿Aquí? Okay. Muy bien. Ay, gracias. Gracias. Los religiosos envidian el verdadero poder de Dios el verdadero poder de Dios y su obra. La envidian. Los religiosos lo hacen. Y es mejor apagar a las personas con religión que permitir que el poder de Dios se mueva entre ellos. Se burlan de Cristo y sus palabras, como lo hicieron aquí. Se burlaban de lo que Él había dicho, de lo que Él había proclamado. Y el día de hoy lo hacen. Y lo hacen en conjunción, como les digo, con el gobierno y con otros actores en la escena mundial. Lo hacen. Eso hacen los religiosos. Y si nosotros en alguna parte de nuestro ser, en alguna parte de nuestra vida, caemos en religiosidad, podemos llegar a hacer lo mismo. Y tenemos que tener cuidado con ello. Y si hay algo de religiosidad en nuestras vidas, necesitamos apartarnos de ello, correr de ahí, porque podemos estar en esta parte de estos actores de este juicio. Tenemos a Pilato. Pregunta lo que es obvio. ¿Eres tú el rey de los judíos? Pregunta lo que es obvio. Y a veces, ¿no te has topado con personas que preguntan lo que es obvio? Ay, eres diferente, pero pues quién sabe qué te cambió, qué te tomaste, ¿no? O qué hiciste, ¿no? Preguntan lo que es, lo que se ve, pues, ¿no? Se asombra, wow, se asombra de cómo contesta, se asombra de su actitud, pero no hace nada. Conozco a muchas personas asombradas por la obra de Dios en sus propias vidas. Y ni 10 centímetros de cambio hay. Por medirlo en centímetros, ¿no? Podrían ser kilos y lo que fuera, ¿no? ¿Sí? Pilato es irresponsable y deja que otros decidan por él. Y muchas veces hacemos como Pilato. Ay, pues si Dios quiere, entonces va a suceder, ¿no? Pero yo necesito hacer esto, dejar de hacer aquello, comenzar a hacer otro, crear este hábito. No, pero ya Dios sabrá en algún momento, ¿no? Pilato satisface a la multitud. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a veces con esta situación en nuestras propias vidas? Sabiendo que lo que yo hago no está correcto, pero los demás sí lo ven correcto y lo satisfago. Y prefiero pedir perdón que quedar mal. Que no quedar bien con los demás. Satisfaciendo a la multitud. Ay, pues todos lo hacemos, vamos, ándale, todos. No, pero yo no, si todos. Ay, así eres, no, o sea, te vas a rajar ahorita. No, bueno, pues vamos, ¿no? Al fin luego le hablo a los pastores y ya, les pido perdón y no sé qué.
tenemos a los soldados, que igual que los religiosos, coinciden con burlarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado burlarse a las personas de lo que queremos, de nuestras convicciones? ¿Cómo hemos escuchado burlarse del Espíritu Santo? Ay, ¿eso es del Espíritu Santo? Ay, ese es fanatismo. Ay, eso es histeria colectiva. Burlarse. Ay, sí, tú sí, muy santo, ¿no? Al igual que los religiosos, los soldados se burlan de Cristo. Se burlaron de Él. Oh, salve, rey. Y le pegaban. Sí, eres el rey. Mira, traigan una capa, póngansela. A veces, alguna vez no te han dicho a ti, tus cuates o tus amigos, te vamos a poner un nicho. Ridiculizaban a Cristo. A veces hay cristianos que nos empeñamos en ridiculizar a nuestro Señor, haciendo lo que sabemos que no deberíamos de hacer. A veces hay otros que hacen cosas que dices tú, esto no puede ser. Extremos. Muestran avaricia. Muestran una avaricia. ¿Quién se va a quedar con qué? Yo me voy a quedar con esto que traía. Yo me voy a quedar con lo otro. Yo me voy a quedar con aquello. A veces hay juntas de iglesia donde oyes esto. ¿Y quién se va a quedar con el retroproyector? ¿Y quién se llevó la guitarra que estaba ahí? ¿Y quién se va a quedar con la trompeta que era del hermano que se murió? A ver, ¿y dónde va? No, bueno, no, eso no pasa pasa en otros lados, creo que en Timbuktu, ¿verdad? Pero aquí en México eso no pasa. ¿Sí? Hay avaricia y nos portamos en este juicio porque está en juicio a Jesús, el Jesús inocente, el que no hizo nada, está aquí en medio de ellos y lo sigue estando y sigue estando bajo juicio. Él y su iglesia, él y su pueblo, él y su iglesia siguen estando bajo el juicio del mundo, de los soldados, de los Pilatos, de los religiosos, sigue estando ahí. Simón de Cirene, el que le ayudó, está con Cristo momentáneamente. O sea, venía regresando y pues, órale, ayúdale a cargarlo y pues tienes que cargarlo. Bueno, pues, entonces pues ni modo, ¿no? O sea, no sabemos si algo más pasó con Simón de Cirene en ese momento, pero lo que sabemos es que lo forzaron a estar y estuvo ahí ayudando a Cristo. La cruz pesaba, pero no era tan pesada, pero ya lo habían ajusticiado tanto y de tal manera, de tal forma que no podía con el peso de la cruz Cristo. O sea, el peso de los latigazos, de la corona de espinas y de todo lo que habían hecho estaba haciendo carcoma en Cristo. Cristo era un carpintero y no era un carpintero que tenía sierra cinta y herramienta eléctrica. Era un carpintero hecho a la antigua, fuerte, o sea, con manos duras, callosas, es acostumbrado a cargar, a ir a cortar el árbol y hacerlo y cargarlo y perfilarlo y generar una silla, una mesa, una cuna o lo que se necesitara. Pero en ese momento ya no podía. ¿Por qué no podía? Porque se atendieron con él. Se sirvieron. Todos sabemos que la cruz era una de las torturas diseñadas y pensadas e inventadas por los romanos para causar dolor de manera lenta y profunda. No era nada más como esto, no, era para causar con un conocimiento fisiológico del cuerpo, para herir en las partes donde no se matara a la persona y sufriera minuto a minuto, segundo a segundo. Todos lo sabemos. Sabemos que dejaban caer, había un hoyo para donde dejaban caer la cruz, para que cuando cayeras, se cayera de tal manera que desgarrara los brazos, desgarrara las extremidades. Por eso es que más adelante se sorprende que hubiera muerto, porque la idea era que no se muriera tan rápido,
que sufrieran lo más que se pudiera. Y ellos se habían ensañado con él. ¿Por qué? Porque no había de qué acusarle. Y como no había de qué acusarle, pues había mucho en qué entretenerse. Porque cuando tienes de qué acusarte, pues son demasiadas las cosas que hay que ir repasando. Hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Pero como no había, pues había tiempo de sobra. ¿Me explico? Y este Simón de Cirene está con Cristo momentáneamente. ¿Cuántas veces hemos estado a veces así en nuestras vidas? Hoy estoy con Cristo porque necesito, pero mañana, no, pues ya no necesito. ¿Cuánto lo necesito hoy? Pero ya mañana ya no. Cristo, ¿quién es Cristo? La naturaleza y el entorno responden a lo que estaba sucediendo aquí, a lo sobrenatural. La naturaleza oscurece en un momento del día en que no debería de oscurecer. No había un incendio forestal como el que tenemos ahorita en la primavera y que hay una nube. No había nada. Obscureció sin que hubiera un motivo alguno de manera natural para que obscureciera. Y sin embargo la naturaleza siente esto sobrenatural y obscurece el momento. Se obscurece el día, el entorno, el velo del templo se rasga. Esa vela, ese velo, esa cortina que separaba en el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. Una tela se rasgó sola. Sola no. Respondió el entorno a lo sobrenatural que estaba sucediendo con la muerte de Cristo. Con esto nos damos cuenta de lo maravillosa y lo sobrenatural que era lo que estaba sucediendo, lo que estaba padeciendo Jesucristo. No era una muerte de cualquiera. Era la muerte del Hijo de Dios que cargaba el pecado de la humanidad de todos los tiempos. Y el entorno responden. ¿Cómo es posible que el entorno y la naturaleza respondan y a veces nosotros se nos va de noche? Se nos va de noche. Ay, no fui el domingo a la reunión. Ay, pues ya vendrá otro domingo. Ah, no fui el otro. Ah, no, pues ya vendrá otro domingo. Tristemente han pasado más de 52 domingos en que no hemos visto a personas. Más de 52 domingos. Y digo más porque ya entramos a otro y ya van otros 15 más. ¿Sí? 15 más 52, 67 domingos. Simones, o sea, Simonos o Simones, como se pueda decir, de Cirene. El centurión. ¿Cómo actuó el centurión? Este hombre duro, jefe de 100 hombres. Entonces, si era un soldado romano, jefe de otros 100, era un hombre recio, un hombre duro, un hombre de batalla, un romano hecho. Y reconoce quién es Cristo. Lo reconoce. Lo reconoce. Él verdaderamente, era el Hijo de Dios. Lo reconoce este hombre recio, que algunos podrían decir macho, con un corazón que reconoce a Cristo cuando lo ve. Tan diferente a la actitud de Pilato, tan diferente a la actitud de los religiosos. Lo reconoce. Y más adelante lo vemos responsable y veraz. Cuando le piden cuentas. Entonces, ¿ya murió? Sí, ya murió. Así sucedió.
así están, respondiendo a su autoridad, pero responsable de lo que estaba él viviendo. ¿Sí me explico? Y a veces nosotros le huimos a nuestra responsabilidad de lo que Dios nos encomienda. Vemos en 2 ocasiones, en 3 ocasiones a los seguidores, mujeres en su mayoría y hombres, estando ahí. ¿Pero qué estaban haciendo? ¿Qué hicieron? Nada. Se congelaron ante lo que estaba sucediendo. ¿Comprensible? Sí. Pero podían haber hecho más. Estaban ahí, sí. Y alguien diría, bueno, por lo menos estaban ahí. ¿Cuáles de los discípulos estaban? ¿No? A ver, ¿dónde estaba Pedro? ¿No? ¿Y dónde estaba? Sí, podrían decir, pero nosotros no somos ni Pedro, ni Juan, ni Pablo. Somos tan mejor como ellas, como ellos, que a veces ante las circunstancias nos congelamos y no sabemos qué hacer. Nos congelamos ante lo que está, hasta la embestida de lo que estamos viviendo. Y necesitamos descongelarnos, pues, y caminar hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, caminar hacia lo que nosotros, a lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, pues. Y tenemos a José de Arimatea. José de Arimatea, este hombre, ¿verdad? Un hombre, pues, preparado, un hombre importante, ¿sí? Que va y se atreve, es atrevido, y va y dice, vamos, quiero el cuerpo de Jesús. Y no fue con cualquiera, fue con la autoridad, y a decirle, quiero el cuerpo de Jesús. Atrevido a ser juzgado por toda la bola que estaba atrás de él, de religiosos. José está pidiendo el cuerpo de este malhechor, de este blasfemo. ¿Sí? Lo está pidiendo. Atrevido. Necesitamos el atrevimiento de José. De este José de Arimatea. Ese atrevimiento que dice, sí, soy cristiano. Aquí estoy para. ¿Qué se necesita? Atrevido. Tienes un problema, te puedo ayudar, soy cristiano y puedo orar por ti. ¿Qué vas a hacer? Nada más orar. Bueno, ¿qué más puedo hacer por ti? Porque José de Arimatea no se quedó con su atrevimiento, fue misericordioso. ¿Qué iba a pasar con el cuerpo de Jesús? ¿Quién se iba a atrever a recogerlo? ¿Qué iba a pasar con él? ¿Qué iba a pasar con la familia? Rinde sus posesiones a Cristo muerto. No le iban a aplaudir, Cristo no iba a ver lo que él iba a hacer, ¿sí me explico? Él no iba a ver lo que estaba haciendo por él. Y sin embargo, rinde sus posesiones. Una sábana que dice que él había adquirido, que él había comprado, ¿con qué? Con su dinero. Y a una tumba cara, la mejor tumba. No era una tumba hecha en tierra, era una tumba hecha en piedra, en una cueva. Eso salía caro, muy caro. Y no iba a tener quien le aplaudiera y le dijera, qué bien, José, estás dando tu lana, ¿verdad? No tenía aplausos, no tenía reconocimiento. Lo movió la misericordia y lo que estaba viendo y lo que había escuchado. ¿O acaso José no había escuchado a Cristo? ¿No había escuchado lo que él decía? ¿No había escuchado lo que él hacía? Y José de Arimatea se atreve, movido con misericordia, y rinde sus posesiones a Cristo. Las rinde para lo que se necesitaba.
Y por último, dejamos al juzgado, a Cristo. En este pasaje, ¿cómo actuó Cristo? Respondió cuando se le cuestionó. Algo muy extraño en nuestro tiempo. Hoy cuestionan a políticos, cuestionan a gente importante y le dan tantas vueltas al asunto. ¿Y Cristo qué le responde? Le responde, tú mismo lo dices. Respondió. Pero luego enmudeció. Dice que le dijeron cosas y cosas y cosas. ¿Por qué? Porque había que echarle tierra de donde se pudiera, porque no había una sola causa, una sola transgresión de parte de él a la ley, ni al César, ni a la ley de ellos. No había. No lo había. Si tú lees los evangelios, no lo había. Cuando se necesitó hacer lo que había que hacer con el César, se hacía. Y lo que se tenía que hacer con ellos, se hacía. No había acusación. Y entonces, pues había que generarle acusaciones y acusaciones y acusaciones. Y le dice, oye, ¿qué onda con todo lo que están diciendo? Y no dices nada. No tenía por qué responder a mentiras. Solamente respondió a una verdad. Lo que le dijo, ¿eres rey? Tú lo dices. Porque ni siquiera dijo, sí, soy rey. Tú lo dijiste. De mi boca no sale. Porque Cristo enmudece de corazón y enmudece de boca. Enmudece de corazón siendo humilde delante de la acusación, delante de la mentira. Dios me defenderá. Dios sabe mi causa. Dios tiene mi juicio en su mano. ¿Sí me explico? Enmudece. Lo vemos acudir a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el momento más difícil para Cristo. En esta parte, en este día, la separación de su Padre. No las acusaciones, no los golpes, el ardor, el dolor, no la sangre corriendo, no la boca seca de deshidratación por la pérdida de sangre, no la humillación de los soldados, no la humillación de los religiosos, no la humillación de las multitudes pidiendo que fuera salvado un homicida y a él que no había hecho nada. No, lo que dolió a Cristo y por lo cual lo expresa es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros, al igual que Cristo, necesitamos clamar a Dios. Necesitamos clamar las veces que sean necesarias a Dios. Pero vean por qué. Cuando Él siente la separación de su Padre. Eso es lo que más nos debería de doler en toda nuestra vida. No si pierdo mi trabajo, no si me bajan el sueldo, no si se muere mi mamá, no sé si se muere mi hermano, no si me divorcié, no si perdí a un hijo, sino la separación de mi Padre Celestial.
Porque es esa unión la que me va a dar fuerza para todo lo otro. ¿Sí me explico? No que el otro no importe, claro que importa. Pero no puedo sacar fuerzas de nada ni de nadie si no viene de la fuente. Y la fuente era el Padre. Y esa fuente se había cesado. Esa fuente se había cortado. Lo había dejado porque en ese momento él tenía que dejarlo porque él estaba llevando. Él era el Cordero de Dios, donde se cargaba el pecado de todos, como el Cordero que se ofrecía una y otra vez. ¿Sí me explico? Ay, muchas gracias. Gracias. Esa es la separación que nos debe doler más. Esa es la separación que nos debe doler más. Y Jesús grita. Grita. Aquí grita. Ante las acusaciones, en una contesta y en las demás se enmudece. Pero aquí grita. ¿Por qué? ¿Por qué grita? Porque era lo más profundo que él podía padecer, la separación de su padre y el saber lo que iba a cargar, el saber lo que estaba llevando a la muerte, a un terreno como hombre desconocido. Se enfrentaba a lo que no se conocía para recibir el juicio completo y total de la humanidad. El justo por los injustos. El Cordero de Dios. Entonces, Jesús estaba bajo juicio. Nosotros, ¿con cuál de todos estos personajes podemos identificarnos en el pasado o en el presente? ¿Qué hay de estos personajes y de estas actitudes de cada uno de ellos en nuestras vidas? Ya no se necesita que vuelva a morir Cristo. Ya no se necesita que Cristo vuelva a padecer, que Cristo vuelva a pasar por estas circunstancias. Ya no se necesita. Una vez y para siempre. Una vez y consumado es. Consumado es. Hecho está. Ya no se necesita. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ante ello? Porque de verdad, no sé si nos va a alcanzar a tocar a nosotros, pero va a haber tiempos más difíciles que los que estamos viviendo el día de hoy. Y esto va a volver a acontecer, porque nuevamente va a ser puesto Cristo en el patíbulo, en la persona probablemente tuya o mía. Y necesitamos estar preparados, agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho, agradecidos con Dios como en este tiempo que acabamos de pasar de alabanza había un agradecimiento en nuestros corazones, había un decir: Dios, gracias por todo lo que tú has hecho en medio de nosotros, muchachos, muchas gracias por ayudarnos a llegar ahí, gracias Dios por estar aquí. O sea, estamos agradecidos con Dios. Pero ¿qué vamos a hacer cuando nos pongan en el patíbulo? Ahí tenemos que sacar lo que hayamos metido antes en el banco de nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a dar gracias, ¿no? Padre, gracias. Gracias porque
volver a estos capítulos, volver a estos versículos, volver a ese momento, Señor, nos llena, Señor, de agradecimiento para ti, Señor, por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, lo que padeciste, lo que tuviste que enfrentar, a lo que tuviste que renunciar. Señor, gracias, muchas gracias, porque lo hiciste siendo como nosotros, Dios. Gracias, Dios, por, Señor, ser nuestro ejemplo, ser nuestro Padre, ser nuestra guía, ser nuestro pastor, ser nuestro Señor, ser nuestro Salvador, ser nuestro sanador, ser nuestro libertador. Gracias, Padre. Señor, te adoramos a ti. Y te damos gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Padre, gracias, Dios, porque, Señor, no lo merecíamos, no lo merecemos, Señor. Muchas gracias por lo que tú hiciste, Señor. Padre, tú tomaste nuestro lugar, Señor. Tú tomaste nuestro lugar, Dios. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Queremos alabarte a ti, queremos adorarte a ti, Señor, y exaltarte porque tú eres Rey y Señor. Gracias, Dios. Te adoramos a ti, Señor. Amén, Dios. Muy bien, pues nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana, a la 1, a la 1 de la tarde, perdón, a la 1. Yo ya quiero temprano, ¿verdad? Acuérdense del horario de verano. Vamos a adelantar nuestro reloj. Digo, nuestro celular se adelanta automáticamente, pero nuestro reloj biológico luego no se adelanta y llegamos bien tarde, ¿no? Entonces, no lleguen tarde, nos vemos a la 1 en las instalaciones. Bendiciones.